El editorial de Fernando Londoño Hoyos. Ya se produjo el primer y gran defecto de las conversaciones con las FARC. Y no hay que engañarse a ese respecto. Las FARC quedaron legitimadas. Pasaron por la pila bautismal y nacieron a una nueva vida. Hoy son un ejército legítimo. Hoy tienen reconocimiento internacional de todos los países, según lo dice el gobierno. La bendición papal se les agregó. Lo tienen todo. Después de 50 años de cometer todas las atrocidades contra la nación, después de 50 años de una ruta de sangre que manchó todo el territorio nacional, a todo lo largo y a todo lo ancho del país, después de haber cometido todas las atrocidades que se pueden cometer en un conflicto de cualquier naturaleza que sea, las FARC han vuelto a surgir a la luz resplandecientes, como si nada hubiera pasado en toda su historia trágica, como si tuviéramos la obligación de obligar tanto dolor. Las FARC han vuelto a nacer. Pero no de cualquier manera, son una alta parte contratante. Van a conversar de igual a igual con el Estado colombiano. Si ustedes miran el encabezamiento que redactó Sergio Jaramillo, porque sabemos que ahora es el filósofo del régimen, el nuevo Emmanuel Kant, el nuevo Federico Hegel, el nuevo Jacques Maritain, el nuevo gran filósofo, el nuevo Platón y el nuevo Aristóteles y el nuevo Santo Tomás de Aquino del gobierno se llama Sergio Jaramillo. Pues léanlo. ¿Cuáles son las partes contratantes? El Estado colombiano por una parte y por la otra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. No las que dicen llamarse así, no los pretendidos miembros de una banda armada narcoterrorista, sino el Ejército del Pueblo. De manera que se van a reunir en La Habana, supongo que será el ejército de la oligarquía, el ejército de las minorías, el despreciable ejército que ha azotado el país con sus necesidades insaciables de poder y de riqueza, y por otra parte el ejército legítimo del pueblo. Las FARC están legitimadas. Es el primer efecto que se ha producido. Y el segundo efecto es obvio, y es que ya están en cuestionamiento y en duda todos los principios tutelares sobre los cuales se edifica la nación colombiana, expuestos de manera no muy radical en la Constitución del año 91, porque se sabe cuánta influencia tuvo en ella otro ejército del pueblo, el M-19, al que se le concedieron también tantas ventajas y tantas gabelas hasta para llegar a influir de manera muy decisiva en la conformación de la Constitución del 91. Sin embargo, ahí hay unas reglas, ahí hay unos principios que algo se logró rescatar de ese mare magnum de las discusiones que terminaron en la Constitución de 1991. Pues esas reglas han quedado todas en entredicho. Y son precisamente esos principios y esos puntos los que queremos rescatar, los que nos enfrentamos, así seamos muy pocos, a estas conversaciones que vienen y sobre todo a las conclusiones que van a llegar. Porque como lo decía alguien en un comentario privado que nos hizo esta mañana y cuyo nombre no quiere que se conozca, estamos frente a un gobierno dispuesto a todo con tal de salir con algo. Y por el otro lado, unos hombres ambiciosos que se declaran victoriosos, que tienen un tono triunfalista como el que se vio en el discurso de Timochenko. ¿Cuáles son esos principios y cuáles son esas reglas de conducta que nos parecen que están en peligro muy grave? Hay uno primero y fundamental. Las FARC son marxistas, leninistas, por definición, por antonomasia. No han renunciado a esos principios tutelares. Y para el marxismo-leninismo la religión es el opio del pueblo, y la religión católica, como todas las religiones, hay que hacerla desaparecer, y el nombre de Dios no puede existir ni en la carta ni en ninguna parte. Dios ha muerto, decía Nietzsche. Marx declaró la religión como el opio del pueblo y como parte de una superestructura de esas que utiliza la burguesía para acabar con el proletariado. De manera que la desaparición de Dios es un hecho.
ni para qué hablar pues de que se hable en la mesa de negociaciones de Dios o en la constitución política que se mencione a Dios. Nosotros creemos en Dios, no para hacer una constitución teocrática, sino para edificar todos unos sistemas y una concepción del mundo de un país que es creyente, en su infinita mayoría, de un país que cree que hay un alma trascendente, que hay una dignidad de la persona humana derivada de que somos hijos de Dios, nada menos que de eso. Entre ser no ateos o agnósticos, como dicen algunos, respetuosos de las creencias de los demás, y ser como las FARC, enemigos jurados de la religión, hay una distancia grande. Eso, desde luego, tiene consecuencias. Estamos en la lucha de clases, una lucha de clases que queda mejor declarada que nunca, más abierta que nunca, más dispuesta que nunca. Nosotros estamos contra la lucha de clases, porque no hay clases. Hay grupos, claro, de colombianos más favorecidos por la fortuna, como se dice, que otros, pero la sociedad tiene que ser perfectamente móvil. Tiene que haber unidades de criterio, tiene que haber principios rectores que gobiernen la paz entre los más ricos y los más pobres para tratar que los más pobres dejen de serlo y para que la sociedad colombiana sea una sociedad prevalentemente de una clase media trabajadora, empujosa, con destino, con un destino brillante por delante. No aceptamos la lucha de clases. No aceptamos la noción de que hay un proletariado ofendido que clama justicia y que pide reivindicaciones. Hay unos obreros que cada vez tienen que ser mejor tratados, hay unos trabajadores, hay unos capitalistas que gracias a su capital y gracias a su empeño han logrado acumularlo a través de años y años de esfuerzos, constituyendo una propiedad que se pone al servicio de la gente a través de las grandes empresas donde se encuentran salarios, donde se encuentra porvenir, donde se encuentra desarrollo. Porque el desarrollo económico es para nosotros el nuevo nombre de la paz. Y el desarrollo económico, en nuestro punto de vista, solo se consigue a través de la libertad de empresa, a través de la libertad del hombre para regir su destino, para gobernarlo, para ser, como diría el poeta, el arquitecto de su propio destino. Para las FARC es lo contrario. Lo que tiene que regir es una economía planificada y eso es lo que propone el socialismo del siglo XXI. Que el Estado vuelva a ser dueño de todas las empresas, vuelva a ser dueño de todos los mecanismos, lo que ha llamado alguien el capitalismo de Estado, que sería el marxismo-leninismo. Pues estamos en contra de esas propuestas fundamentales. Estamos en contra de todas las propuestas que destruyen la familia. Para el marxismo-leninismo, la familia es una superestructura con la que hay que acabar. Los hijos de las familias deben ser educadas por el Estado. El Estado es el único responsable de la educación de la gente, porque se trata no de formar hombres libres, sino de formar soldados de la causa marxista-leninista. Y estamos en contra de cualquier esfuerzo que se haga por destruir la familia como célula fundamental de la sociedad. Por eso el marxismo-leninismo es fundamentalmente anticristiano, rompe todos los esquemas de la civilización cristiana que se basa en el principio de la familia, donde se eduquen hombres, mujeres, para Dios y para encontrar a Dios a través de su libertad. Qué lejos estamos de los principios marxistas-leninistas. ¿Cómo creemos en una paz que garantice el Estado con el poder legítimo de sus armas? Porque obviamente dentro de una estructura marxista lo que vamos a tener es precisamente aquello como se quieren hacer llamar las FARC, ejército del pueblo. El ejército del pueblo es el de Stalin. Es el que asesina pegándole un tiro en la nuca a todo el que se oponga, a todo el que se hable, a todo el que exprese libertad de conciencia. Porque no se les olvide una cosa fundamental. Lo que propone el marxismo-leninismo es una lucha de clases, pero para conseguir la dictadura del proletariado. Nosotros estamos en contra de cualquier forma de dictadura, en contra de cualquier esfuerzo que se haga por eliminar las libertades privadas, empezando por la libertad de conciencia.
Aquí estamos en una tribuna que nos concede la sociedad colombiana para hablarle a todos libremente y para decir lo que pase a cualquier costo, inclusive al costo de nuestra propia vida, que ya quiso ser sacrificada precisamente porque ejercíamos la libertad de conciencia y el derecho a decir lo que nos parecía que debíamos decir. Y nos quiso matar las FARC, porque las FARC son eso, queridos amigos y queridos oyentes de la hora de la verdad, una estructura demoledora de terrorismo que en primer lugar quiere aniquilar a cualquiera que piense libremente y que tenga una alternativa distinta a la que ellos proponen. El marxismo-leninismo es el regreso a una forma de vida que quedó superada por la historia. Desde la perestroika, los socialistas admitieron que el socialismo había quedado vencido y que había que encontrar otra fórmula de desarrollo. Lo admiten hoy los chinos, que al mismo tiempo con una política brutal de Estado centralista y de aniquilación de los partidos políticos y de la libertad de conciencia, tiene un sistema económico de libre empresa, que es el único que produce bienestar y el único que produce desarrollo. Lo que nos proponen las FARC es volver a la época de las cavernas en materia económica, empezando por destruir la inversión extranjera. Eso no se ha destacado. A quienes han venido a poner su capital y su trabajo y su tecnología al servicio de la explotación de nuestros recursos para el bien del pueblo colombiano, esos los llama ladrones de nuestros recursos naturales. Por eso no estamos de acuerdo con las FARC, no lo vamos a estar nunca. No estamos de acuerdo con el marxismo-leninismo que está en las antípodas de nuestro pensamiento y de lo que constituyen los pilares básicos sobre los que está edificada esta tribuna de opinión. Dios, la libertad individual, el respeto a la dignidad humana, una sociedad próspera basada en la libertad de empresa, una sociedad basada en el entendimiento entre todos los hombres y en primer lugar en la estructura de la familia que hay que defender. Sin familia no hay sociedad y la vamos a defender. Sin unas personas que puedan libremente expresar su amor a Dios y su dependencia de Dios para regir por principios morales su conducta, no hay una sociedad que valga la pena. Es por todas esas razones por las que no estamos de acuerdo con estos diálogos, donde se equipara el Estado colombiano basado en los principios que defendemos con el llamado ejército del pueblo pasado, basado en los principios marxistas, leninistas, que han sido la tragedia de la humanidad durante 80 años y que están superados en el mundo entero, menos en Colombia, donde se los ha elevado a la condición de alta parte contratante para discutir el futuro del país, el futuro de Colombia, el futuro suyo y el mío, querido oyente, lo van a discutir en La Habana unas personas a quienes no elegimos para eso, para los que no les hemos dado ninguna representación y nos van a entregar. Repase el discurso de Timochenko y usted verá con quién vamos a conversar. Por esos principios, por esa concepción del mundo, por una civilización cristiana que tiene más de 20 siglos y aristotélica atomista que tiene 25 siglos, con todo lo que eso significa, por todo eso seguiremos librando nuestra batalla, pase lo que pase y a cualquier precio.